Nunca debí detenerme en ese pueblo, pero el motor de mi coche comenzó a fallar justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y la señal de mi teléfono había desaparecido hace más de 20 kilómetros. Lo que encontré allí me persigue cada noche cuando intento dormir, y lo que presencié en aquel ritual cambió para siempre mi forma de entender hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se organiza bajo el miedo y la obediencia ciega. Esta es mi historia, y necesito contarla antes de que el silencio me consuma por completo. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque las historias que comparto aquí no las encontrarás en ningún otro lugar, y necesito que más personas conozcan la verdad sobre lo que realmente ocurre en los rincones olvidados de este mundo. Lo que vas a escuchar no es ficción, es el testimonio de alguien que sobrevivió para contarlo. Me llamo Adrián. Tengo 34 años y trabajo como fotógrafo documental para una revista de viajes. Mi especialidad siempre fueron los pueblos abandonados, esos lugares que el tiempo olvidó y donde la modernidad nunca llegó a instalarse completamente. Había fotografiado decenas de aldeas en España, Portugal, Francia e Italia. Creía conocer todos los secretos que esconden esos muros de piedra derruidos, esas iglesias vacías con santos de mirada vacía, esos cementerios donde las tumbas ya no tienen quien las visite. Pero nada me preparó para lo que encontré en aquel lugar, cuyo nombre prefiero no mencionar, ubicado en una zona montañosa del norte de España, tan remota que ni siquiera aparece en los mapas actualizados. Todo comenzó un viernes de octubre, cuando decidí tomar un atajo que me recomendó un anciano en una gasolinera. Me había detenido a cargar combustible y a comprar algo de comer, y mientras pagaba, el hombre detrás del mostrador me preguntó hacia dónde me dirigía. Le expliqué que estaba documentando pueblos abandonados para un proyecto personal, y sus ojos se iluminaron de una manera extraña. Me habló de una aldea que pocos conocían, enclavada en un valle entre montañas, donde según él todavía vivían algunas familias que mantenían tradiciones ancestrales. Me dibujó un mapa en una servilleta de papel, trazando líneas irregulares y marcando puntos de referencia. Debí haber notado algo extraño en la forma en que evitó mirarme a los ojos cuando me entregó aquella servilleta. Debí haber prestado atención a cómo sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba el camino. Pero estaba obsesionado con encontrar ese lugar perfecto, esa fotografía que nadie más había capturado. Mi ambición me cegó, y ahora cargo con las consecuencias de aquella decisión. El camino de tierra era peor de lo que esperaba. Mi coche no estaba diseñado para ese tipo de terreno. Las piedras golpeaban los bajos del vehículo, las ramas de los árboles arañaban los laterales y en más de una ocasión las ruedas patinaron peligrosamente cerca del borde de precipicios. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que en otras circunstancias habría considerado hermosos. Pero allí, en medio de aquel bosque cada vez más denso, los colores del atardecer me parecían una advertencia que no supe interpretar. Fue entonces cuando el motor comenzó a hacer un ruido extraño. Primero fue un golpeteo suave, casi imperceptible. Luego se convirtió en un traqueteo constante. Finalmente, una columna de humo blanco comenzó a salir del capó, y el coche se detuvo por completo en medio de aquel camino solitario. Maldije en voz alta mientras intentaba arrancar el motor una y otra vez. Revisé el teléfono móvil esperando poder llamar a una grúa, pero la pantalla mostraba el mensaje que tanto temía, sin servicio. Estaba completamente solo, en medio de un bosque desconocido, con la noche acercándose rápidamente. Decidí caminar. Según el mapa improvisado del anciano, el pueblo no podía estar a más de 3 kilómetros,
Tomé mi mochila con el equipo fotográfico, una linterna, mi cartera y una botella de agua y comencé a andar. El bosque se volvía más oscuro con cada paso que daba. Los árboles parecían inclinarse sobre el camino, formando un túnel natural que bloqueaba los últimos rayos del sol. El silencio era absoluto, perturbador. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el murmullo del viento entre las hojas. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido callar en presencia de algo que yo todavía no podía percibir. Después de 40 minutos, vi las primeras luces a lo lejos. Eran tenues, amarillentas, como las de lámparas de aceite o velas. Me acerqué con una mezcla de alivio y cautela. El pueblo era pequeño, no más de 20 edificaciones de piedra apiñadas alrededor de una plaza central. Una iglesia de aspecto medieval dominaba el conjunto, con un campanario que se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro. Lo primero que noté fue la ausencia de coches. No había ningún vehículo a la vista. Las calles estrechas estaban empedradas con piedras irregulares, desgastadas por siglos de uso. Las ventanas de las casas estaban iluminadas, pero cubiertas con cortinas gruesas que impedían ver el interior. Y aunque era evidente que había gente viviendo allí, no se veía a nadie en las calles. Me detuve en la entrada del pueblo, junto a un poste de madera donde alguien había clavado un cartel tallado a mano. Las letras formaban un mensaje que no supe interpretar en ese momento. Los extraños son bienvenidos, los curiosos no. Debí haber dado media vuelta en ese instante, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que me ha metido en tantos problemas, me empujó a seguir adelante. Caminé hacia la plaza central, mis pasos resonando en el silencio de manera casi obscena. Las casas parecían observarme desde sus ventanas cubiertas, como ojos entrecerrados que evaluaban mis intenciones. Me senté en el borde de una fuente de piedra oscurecida por el musgo, tratando de decidir cuál sería mi siguiente movimiento, cuando escuché una puerta abrirse a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi a un hombre de unos 60 años que se acercaba hacia mí con paso lento, pero firme. Vestía ropas oscuras, pantalones de pana y una camisa de franela abotonada hasta el cuello. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos, de un gris acerado, me examinaban con una intensidad que me resultó incómoda. «Buenas noches, forastero», dijo con una voz grave que parecía salir de lo más profundo de su pecho. «No recibimos muchas visitas por aquí». Le expliqué mi situación, el coche averiado, el camino imposible, la necesidad de encontrar ayuda. Mientras hablaba, noté que otras puertas comenzaban a abrirse lentamente y más rostros aparecían en los umbrales. Hombres y mujeres de todas las edades, todos vestidos con ropas similares, todos observándome con la misma expresión indescifrable. Había algo perturbador en la uniformidad de sus miradas, en la manera sincronizada en que habían salido de sus casas, como si mi llegada hubiera activado algún tipo de alarma silenciosa. El hombre se presentó como Eugenio, el guardián del pueblo. Me dijo que no tenían teléfono en la aldea, ni mecánico, pero que podía pasar la noche en la casa de huéspedes, y por la mañana alguien me ayudaría. Su ofrecimiento sonaba razonable, pero había algo en su tono que me generaba desconfianza. Era demasiado amable para alguien que vivía en un lugar tan aislado. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado la hospitalidad de esos extraños o habrías preferido pasar la noche en el bosque? Déjamelo en los comentarios, porque en ese momento yo tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Acepté su oferta. La casa de huéspedes era un edificio pequeño de 2 plantas, situado en una esquina de la plaza. Eugenio me entregó una llave de hierro, grande y pesada, que parecía sacada de otra época. Me explicó que la cena se servía en el comedor común y que estaba invitado a unirme a los demás habitantes.
Luego desapareció en la oscuridad. La habitación era austera pero limpia. Una cama individual con sábanas blancas, una mesita de noche con una vela ya encendida, un armario vacío y una palangana de porcelana. No había electricidad, ni baño privado, ni ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrado. Me senté en la cama y revisé mi teléfono una vez más, pero la pantalla seguía mostrando el mismo mensaje: sin servicio. Bajé al comedor alrededor de las 9 de la noche. La sala estaba iluminada por docenas de velas, creando un ambiente que en otras circunstancias habría considerado pintoresco. Había 3 mesas largas de madera y en ellas se sentaban unos 40 habitantes del pueblo. Cuando entré, todas las conversaciones cesaron de golpe y 40 pares de ojos se clavaron en mí. Una mujer de mediana edad, que se presentó como Adela, me indicó un asiento vacío. La cena consistía en un guiso espeso de carne y verduras, pan negro recién horneado y un vino tinto que tenía un sabor ligeramente amargo, diferente a cualquier vino que hubiera probado antes. Comí en silencio, escuchando fragmentos de conversaciones que no lograba entender completamente. Hablaban en español, pero mezclado con palabras y expresiones que me resultaban desconocidas, como si utilizaran un dialecto antiguo preservado en el aislamiento. A medida que avanzaba la cena, comencé a notar ciertos patrones. Todos evitaban hacer preguntas directas sobre mi vida o mis razones para estar allí. En cambio, se interesaban obsesivamente por mi estado de salud, mi apetito, si había dormido bien recientemente, si me sentía fuerte. Preguntas que en otro contexto habrían parecido muestras de hospitalidad, pero que allí, pronunciadas con esa intensidad casi clínica, me resultaban inquietantes. Después de la cena, Eugenio se acercó y me preguntó si me gustaría dar un paseo por el pueblo. Le expliqué que estaba cansado, pero insistió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una noche especial», dijo. «Sería una lástima que se la perdiera». Algo en su tono me convenció de que rechazar su invitación no era realmente una opción. Salimos a la plaza, que ahora estaba completamente vacía. Las velas de las ventanas se habían apagado, y la única iluminación provenía de la luna llena. Eugenio caminaba a mi lado en silencio, guiándome por callejones estrechos. El pueblo era más grande de lo que había parecido a primera vista, con casas que se extendían ladera arriba hacia los bosques. Llegamos a un edificio apartado del resto, construido con piedras más oscuras. No tenía ventanas, solo una puerta de madera maciza reforzada con bandas de hierro. Eugenio extrajo una llave de hierro, más grande y elaborada que la de mi habitación. «Este es nuestro lugar sagrado», me explicó mientras introducía la llave en la cerradura. Pocos forasteros han tenido el privilegio de verlo. Debí haber sentido miedo en ese momento. Debí haber inventado una excusa para regresar a mi habitación. Pero la curiosidad me mantuvo clavado en el sitio mientras la puerta se abría con un chirrido que resonó en la noche. El interior estaba completamente a oscuras hasta que Eugenio encendió una antorcha. La luz reveló una sala amplia, con el suelo de tierra apisonada y las paredes cubiertas de símbolos pintados en rojo oscuro. No eran símbolos religiosos que yo reconociera. Eran formas geométricas complejas, círculos concéntricos, espirales, figuras que parecían representar cuerpos humanos en distintas posiciones. En el centro de la sala había una estructura de piedra que al principio tomé por un altar. Era una plataforma elevada con canales tallados en la superficie que convergían en un recipiente de metal. Los canales estaban manchados con algo oscuro que, bajo la luz temblorosa de la antorcha, no pude identificar con certeza. «¿Qué es este lugar?», pregunté, y mi voz sonó extrañamente aguda. Eugenio no respondió inmediatamente. Se acercó a una de las paredes y tocó uno de los símbolos con reverencia. Cuando finalmente habló,
Su voz había cambiado, volviéndose más profunda y solemne. «Este pueblo existe desde hace más de 500 años», comenzó a explicar. «Nuestros antepasados llegaron aquí huyendo de la Inquisición, buscando un lugar donde pudieran practicar sus creencias sin ser perseguidos. Encontraron este valle, protegido por las montañas, invisible para el mundo exterior, y aquí crearon una comunidad basada en principios que el resto de la sociedad consideraría inaceptables». Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Había leído sobre comunidades aisladas que mantenían tradiciones extrañas, sectas rurales que habían preservado rituales paganos durante siglos, pero siempre había considerado esas historias como leyendas exageradas. Nunca imaginé que pudieran ser reales. «No te preocupes», continuó Eugenio, notando mi incomodidad. «No hacemos daño a los forasteros. Al contrario, los consideramos un regalo, una oportunidad de renovar nuestra sangre y fortalecer nuestra comunidad». No me gustó cómo sonó aquello. Intenté dar un paso hacia atrás, hacia la puerta, pero descubrí que otro hombre había entrado en la sala y ahora bloqueaba la única salida. «Mañana es nuestra noche sagrada», dijo Eugenio, acercándose a mí con paso lento. «La noche en que renovamos nuestro pacto con la tierra, y tú, Adrián, has llegado justo a tiempo para ser parte de ello». Quise gritar, correr, luchar, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo. Eugenio hizo una señal al hombre de la puerta, y antes de que pudiera hacer nada, sentí un golpe en la nuca que me sumió en la oscuridad. Desperté en mi habitación de la casa de huéspedes. La luz del sol entraba por la ventana, y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando intenté levantarme, descubrí que tenía las muñecas atadas a los postes de la cama con cuerdas de cáñamo, y que la puerta estaba cerrada desde el exterior. Grité pidiendo ayuda hasta quedarme ronco, pero nadie acudió. Intenté liberarme de las ataduras, frotando las cuerdas contra los postes de madera, pero estaban demasiado apretadas y lo único que conseguí fue hacerme heridas en las muñecas. A media tarde, la puerta finalmente se abrió. Entró Adela, llevando una bandeja con comida y agua. Su expresión era amable, casi maternal, como si no hubiera nada extraño en la situación. «Debes alimentarte», me dijo. «Esta noche necesitarás todas tus fuerzas». Le pregunté qué iban a hacerme, supliqué que me dejara ir, le ofrecí dinero, todo lo que tenía, pero ella simplemente negó con la cabeza como una madre que rechaza los caprichos de un niño pequeño. «No lo entiendes ahora», me dijo, «pero lo que vas a experimentar es un honor. Muy pocos forasteros han sido elegidos para participar en nuestra ceremonia. Deberías sentirte agradecido. ¿Conoces algún pueblo con tradiciones extrañas como esta? ¿Has escuchado historias de lugares aislados donde se practican rituales que el resto del mundo desconoce? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que estaba a punto de presenciar superaba cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Cuando cayó la noche, vinieron a buscarme. Eran 4 hombres, todos vestidos con túnicas de color rojo oscuro que les cubrían desde los hombros hasta los pies. Me desataron sin decir una palabra y me obligaron a caminar entre ellos. Atravesamos la plaza vacía, iluminada por antorchas que crepitaban en soportes de hierro, y nos adentramos en el bosque por un sendero que yo no había visto antes. Después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a un claro en el bosque. Era un espacio circular de unos 30 metros de diámetro, completamente despejado de vegetación. En el centro se levantaba una estructura de piedra similar al altar que había visto en el edificio del pueblo, pero mucho más grande. Alrededor del altar, formando un círculo perfecto, estaban reunidos todos los habitantes del pueblo, todos vestidos con las mismas túnicas rojas,
todos sosteniendo antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros. Me llevaron al centro del círculo y me obligaron a arrodillarme frente al altar. Desde allí podía ver los rostros de mis captores con mayor claridad, y lo que vi me heló la sangre. No había odio en sus ojos, ni crueldad. Había algo peor, una devoción absoluta, una fe ciega que brillaba con una intensidad que resultaba más aterradora que cualquier expresión de violencia. Eugenio se adelantó del círculo, vestido con una túnica diferente, de color negro con bordados dorados. En sus manos llevaba un cuenco de metal que contenía un líquido oscuro y humeante. «Hermanos y hermanas», comenzó a decir con voz potente, «esta noche renovamos nuestro pacto, como lo han hecho nuestros ancestros durante 500 años. La tierra nos ha dado refugio, nos ha protegido del mundo exterior, y a cambio, nosotros le ofrecemos lo que ella necesita para seguir siendo fértil». El círculo de habitantes comenzó a murmurar, repitiendo palabras en ese dialecto antiguo. Era casi como un cántico, una melodía hipnótica que subía y bajaba de intensidad, creando un ritmo que parecía latir al unísono con mi corazón acelerado. Eugenio se acercó a mí y me ofreció el cuenco. «¡Bebe!», me ordenó. «Es el primer paso de tu iniciación». Negué con la cabeza, apretando los labios, pero uno de los hombres me sujetó la mandíbula con fuerza, obligándome a abrirla, mientras otro inclinaba el cuenco sobre mis labios. El líquido tenía un sabor amargo y terroso, con un regusto metálico que me provocó náuseas. Intenté escupirlo, pero me taparon la boca y la nariz hasta que no tuve más remedio que tragarlo. Los efectos comenzaron casi inmediatamente. No era una droga que me adormeciera. Al contrario, parecía agudizar todos mis sentidos de una manera casi dolorosa. Los colores se volvieron más intensos, los sonidos más nítidos, y podía sentir cada fibra de la ropa rozando mi piel. «Ahora puedes ver», dijo Eugenio. «Ahora puedes comprender». Me levantaron del suelo y me condujeron hacia el altar. Vi que sobre la piedra ya había alguien acostado, una figura inmóvil que no había notado antes. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro extendido alrededor de su cabeza como un halo oscuro. Estaba completamente desnuda, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en el rostro. Por un momento pensé que estaba muerta, pero entonces vi el ligero movimiento de su pecho al respirar. «Ella es nuestro regalo a la tierra», explicó Eugenio. «Cada año, una de nuestras hijas es elegida para este honor. Ella entregará su vida para que nosotros podamos seguir viviendo». El horror de sus palabras tardó unos segundos en penetrar la niebla que la droga había creado en mi mente. Cuando finalmente lo comprendí, intenté gritar, pero mis labios no se movían, mi voz no salía, mi cuerpo se negaba a obedecerme. Eugenio extrajo un cuchillo de debajo de su túnica. Era una hoja larga y curva, de aspecto antiguo, con símbolos grabados en el metal. Se acercó al altar con paso solemne, levantó el cuchillo sobre su cabeza, y entonces, cuando pensé que estaba a punto de presenciar un asesinato, algo inesperado sucedió. La mujer del altar abrió los ojos, no con la mirada vidriosa de alguien drogado, sino con una claridad que me sorprendió. Se incorporó lentamente, tomó el cuchillo de las manos de Eugenio y se hizo un corte superficial en la palma de la mano izquierda. La sangre comenzó a brotar, y ella la dejó gotear sobre la piedra del altar mientras los habitantes intensificaban su cántico. No era un sacrificio humano, o al menos no era el tipo de sacrificio que yo había imaginado. Era un ritual de sangre, sí, pero voluntario, controlado, simbólico. La mujer seguía viva, respirando, mientras su sangre se mezclaba con la tierra a los pies del altar. Eugenio me miró con una expresión que casi parecía divertida. «¿Qué pensaste, forastero? ¿Que íbamos a matarla?» No pude responder. La droga
seguía paralizando mi cuerpo. Nuestra tradición no requiere la muerte, continuó Eugenio. Requiere la entrega voluntaria, el sacrificio del yo por el bien de la comunidad. Cada año, uno de nosotros entrega su sangre a la tierra, renuncia a su individualidad, se convierte en uno con el pueblo. La ceremonia continuó durante horas. Cada habitante del círculo se acercó al altar, se hizo un pequeño corte en la mano y dejó que su sangre se mezclara con la de la mujer. Era un ritual de comunión, de pertenencia, de identidad colectiva llevada al extremo, y cuando el último de ellos completó su ofrenda, Eugenio se volvió hacia mí. «Ahora es tu turno», me dijo, ofreciéndome el cuchillo. Los efectos de la droga comenzaban a disiparse. Podía mover los labios, las manos, las piernas. Podía hablar. «No», dije, y mi voz sonó ronca pero firme. «No voy a formar parte de esto». Un murmullo recorrió el círculo. Eugenio frunció el ceño. «Todos los que presencian nuestra ceremonia deben participar. Es la ley que nos ha mantenido seguros durante 500 años. Si no participas, nos pondrás en peligro a todos». «Me da igual vuestra ley», repliqué. «Esto es una locura. Sois una secta, un grupo de fanáticos, y yo no quiero tener nada que ver con vosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Los habitantes me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la hostilidad abierta. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Uno de los hombres había dejado su antorcha en el suelo y ahora estaba a solo unos metros de mí. Me lancé hacia la antorcha con todas mis fuerzas. Mis dedos se cerraron alrededor del mango de madera justo cuando una mano me agarraba del hombro. Me giré, blandiendo la antorcha como un arma, y el fuego rozó la túnica del hombre. La tela prendió inmediatamente y el hombre comenzó a gritar mientras trataba de apagar las llamas. El caos estalló en el claro. Algunos corrieron a ayudar a su compañero, otros intentaron cortarme el paso, pero la confusión me dio los segundos que necesitaba. Corrí hacia el bosque, adentrándome en la oscuridad sin mirar atrás. ¿Crees que tomé la decisión correcta al escapar? Dime tu opinión en los comentarios, porque a veces, en las noches más oscuras, me pregunto si habría sido mejor rendirme. Corrí durante horas, tropezando con raíces, golpeándome contra ramas que no podía ver en la oscuridad. Detrás de mí escuchaba voces, gritos, el sonido de pasos que me perseguían. Pero el bosque era denso, la noche era oscura y poco a poco los sonidos de mis perseguidores fueron quedando atrás. Cuando finalmente me detuve, jadeando, me di cuenta de que estaba completamente perdido. No tenía idea de dónde estaba, ni de cómo volver al camino donde había dejado mi coche. Me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol, temblando tanto por el frío como por el miedo. Pasé la noche en vela, acurrucado entre las raíces del árbol. Cada sonido me sobresaltaba, cada crujido de ramas me hacía contener la respiración. Imaginaba figuras acechándome entre los árboles, rostros con túnicas rojas que aparecían y desaparecían en la oscuridad. En algún momento de la madrugada escuché algo que me heló la sangre, el cántico. Ese mismo cántico que había escuchado en el claro, esas voces monocordes repitiendo palabras en el dialecto antiguo. Parecía venir de todas direcciones a la vez, como si el bosque mismo estuviera cantando. Me tapé los oídos con las manos, apretando con toda la fuerza que me quedaba, pero el sonido seguía penetrando, resonando dentro de mi cabeza como si naciera de mi propio cerebro. Luego, tan súbitamente como había comenzado, el cántico cesó. El silencio que siguió fue casi peor, un vacío absoluto que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Había sido real o solo producto de mi imaginación aterrorizada? Ya no podía distinguir la realidad de las alucinaciones provocadas por la droga que aún corría por mis venas. Recuerdo que en algún momento comencé a rezar. No soy religioso,
Nunca lo he sido, pero en esa oscuridad absoluta rodeado de árboles que parecían observarme con malicia, las palabras del Padre Nuestro que mi abuela me había enseñado de niño brotaron de mis labios como un reflejo. No sé si esperaba que me protegieran. Solo sé que necesitaba aferrarme a algo, a cualquier cosa que me recordara que existía un mundo más allá de aquel bosque maldito. El amanecer llegó como una bendición. La luz grisácea del alba reveló el bosque que me rodeaba. Elegí una dirección al azar, guiándome por la posición del sol, y comencé a caminar. Mi única esperanza era encontrar algún camino, alguna señal de civilización. Caminé durante horas, subiendo y bajando laderas, cruzando arroyos de agua helada. El hambre y la sed hacían estragos en mi cuerpo. A media mañana, cuando ya empezaba a perder la esperanza, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Entre los árboles, a lo lejos, se distinguía una forma rectangular que brillaba bajo la luz del sol. Mi coche. Había encontrado mi coche. Corrí hacia él con las pocas fuerzas que me quedaban. Cuando llegué, me apoyé contra el capó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Estaba a salvo. Pero cuando intenté abrir la puerta del conductor, descubrí que algo no estaba bien. La puerta estaba abierta cuando yo estaba seguro de haberla cerrado con llave, y sobre el asiento del conductor, cuidadosamente doblada, había una túnica roja idéntica a las que vestían los habitantes del pueblo. Junto a la túnica había una nota, escrita en un papel amarillento con una caligrafía antigua. «Has presenciado nuestro secreto. Ahora eres parte de él. Puedes irte, pero nunca podrás escapar. La tierra te ha marcado, y tarde o temprano volverás». Agarré la túnica y la nota, las arrojé en una bola, y las arrojé lo más lejos que pude. Luego abrí el capó del coche, esperando encontrar el motor destrozado, pero para mi sorpresa, todo parecía estar en orden. El motor arrancó a la primera, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Conduje directamente hasta la comisaría de policía más cercana. Conté mi historia de manera caótica y probablemente incoherente. Los agentes me miraban con una mezcla de preocupación y escepticismo. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso, me ofreció un vaso de agua y me pidió que empezara desde el principio, con calma. Les mostré las heridas en mis muñecas, las marcas que las cuerdas habían dejado en mi piel. Les describí el pueblo, el edificio sin ventanas, el claro en el bosque, el altar de piedra. Les hablé de Eugenio, de Adela, de la mujer que se había cortado la mano sobre el altar. Mientras hablaba, podía ver en sus rostros que no me creían, no del todo. Pensaban que había sufrido algún tipo de episodio psicótico, quizás inducido por drogas, quizás por el estrés de estar perdido en el bosque. Me tomaron declaración, anotaron todos los detalles, prometieron investigar, enviar una patrulla a la zona. Uno de los agentes más jóvenes me preguntó si tenía algún familiar que pudiera venir a buscarme. Le di el número de mi hermana, que vivía en Madrid, y esperé durante 2 horas hasta que llegó, con los ojos llenos de preocupación y preguntas que no supe responder. Pasaron semanas. Llamé a la comisaría varias veces, preguntando por el progreso de la investigación, pero siempre recibía la misma respuesta. No habían encontrado nada. Ningún pueblo en la ubicación que yo había indicado. Ninguna aldea habitada en todo aquel valle. Solo bosques, montañas y un camino de tierra que terminaba en un claro donde no había más que piedras cubiertas de musgo. ¿Habrías tenido el valor de investigar más? Cuéntame qué harías tú, porque yo me debato constantemente entre la curiosidad y el terror. Durante los primeros meses después de mi escapada, intenté retomar mi vida normal. Volví a mi trabajo, continué fotografiando pueblos abandonados, aunque nunca más en zonas tan remotas. Mis editores notaron que algo había cambiado en mí.
Mis fotografías ya no tenían la misma vida, la misma pasión. Donde antes veía belleza en la decadencia, ahora solo veía peligro, amenazas ocultas detrás de cada puerta cerrada, secretos enterrados bajo cada piedra. Mi hermana insistió en que viera a un psicólogo. Fui a varias sesiones, le conté todo lo que había vivido y ella me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicación para dormir, para la ansiedad, para los pensamientos intrusivos. Tomé las pastillas durante un tiempo, pero lo único que conseguían era adormecer mis sentidos sin silenciar los sueños. Las dejé después de 2 meses. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasé horas en bibliotecas y archivos históricos, buscando cualquier referencia a comunidades aisladas en aquella zona de las montañas. Encontré algunas menciones vagas en documentos del siglo XVIII, informes de la Inquisición sobre aldeas sospechosas de herejía que nunca fueron localizadas. Pero nada concreto, nada que probara que el pueblo que yo había visitado realmente existía. Un día, navegando por foros de internet dedicados a lugares misteriosos de España, encontré un hilo que me dejó paralizado. Un usuario anónimo que firmaba solo con las iniciales EV había publicado una serie de mensajes describiendo un pueblo en las montañas del norte donde se practicaban rituales de sangre. Los detalles coincidían exactamente con lo que yo había vivido. El cartel en la entrada, el edificio sin ventanas, el claro en el bosque, el altar de piedra. Pero lo más perturbador era la fecha de publicación, 1997, más de 20 años antes de mi experiencia. Intenté contactar con el usuario, pero su cuenta había sido eliminada hacía años. Busqué sus otros mensajes en el foro, pero todos habían sido borrados. Era como si alguien hubiera querido eliminar cualquier rastro de su existencia. Han pasado 2 años, 2 años en los que he intentado por todos los medios olvidar lo que viví, pero los sueños continúan. Cada noche, sin excepción, sueño con el claro del bosque, con el altar de piedra, con los rostros iluminados por las antorchas. Y en cada sueño, la última imagen es siempre la misma. Yo, arrodillado ante el altar, con el cuchillo en la mano, haciendo el corte en mi palma mientras los habitantes del círculo cantan a mi alrededor. Y lo peor de todo, lo que más me atormenta, es que una parte de mí, cada vez más grande, anhela regresar. Pero hay algo más que debo contarte, algo que descubrí hace apenas un mes, cuando finalmente me atreví a volver a la gasolinera donde todo comenzó. Necesitaba respuestas, necesitaba mirar al anciano a los ojos y preguntarle directamente por qué me había enviado a aquel lugar. Conduje durante horas, siguiendo el mismo camino que había recorrido 2 años antes. El paisaje era exactamente como lo recordaba. Las montañas verdes, los bosques de robles y castaños, las carreteras estrechas y serpenteantes. Pero cuando llegué al lugar donde debería estar la gasolinera, solo encontré un terreno baldío cubierto de maleza. Me bajé del coche confundido. Los restos de los surtidores de gasolina seguían allí, oxidados y cubiertos de musgo, como si llevaran décadas abandonados. La estructura del edificio era apenas reconocible, con el techo derrumbado y las paredes comidas por la vegetación. Y sobre el mostrador donde el anciano me había dibujado el mapa, encontré algo que me dejó paralizado. Era una fotografía enmarcada, sorprendentemente bien conservada. En ella aparecía un grupo de personas posando frente a la gasolinera, con fecha de 1952 escrita en el margen inferior. Y entre ellas, exactamente en el centro de la imagen, estaba el anciano que me había atendido 2 años atrás. El mismo rostro, las mismas arrugas, la misma mirada penetrante. 70 años antes. No era posible, a menos que el pueblo no fuera solo una secta aislada con rituales extraños, a menos que la droga que me habían dado, el vínculo que habían creado, la conexión con la tierra que tanto mencionaban, a menos que todo eso fuera algo más que superstición.
Tomé la fotografía y la guardé en mi mochila. Pero cuando revisé la mochila más tarde, en mi apartamento, la fotografía había desaparecido. En su lugar había una nota, escrita con la misma caligrafía antigua que las cartas que había estado recibiendo. No necesitas pruebas, hermano, ya llevas la verdad dentro de ti. Las últimas semanas he comenzado a experimentar cambios. Pequeñas cosas al principio, una preferencia repentina por la carne casi cruda, una intolerancia a la luz solar directa, un deseo irresistible de estar en contacto con la tierra, de hundir las manos en el suelo y sentir algo latiendo debajo. Luego vinieron los cambios más grandes, palabras en ese dialecto antiguo que aparecen en mi mente sin que las haya aprendido. Conocimientos sobre plantas y rituales que nunca he estudiado, una sensación cada vez más fuerte de que mi cuerpo no me pertenece del todo. Los médicos no encuentran nada malo, los psicólogos sugieren estrés postraumático, pero yo sé que es algo más. Sé que la droga que me obligaron a beber aquella noche no era solo un alucinógeno, era algo que cambió mi química cerebral, que alteró mi percepción de la realidad, que me conectó con algo antiguo que ahora forma parte de mí. Anoche, por primera vez, no soñé con el claro del bosque. En cambio, soñé que estaba de vuelta en mi apartamento, sentado en el sofá, pero cuando me miraba las manos, no eran mis manos. Eran manos más viejas, más ásperas, con callos de quien ha trabajado la tierra durante décadas. Y cuando me levanté y me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada era el de Eugenio. Me desperté gritando, empapado en sudor. Corrí al baño, abrí el grifo, me eché agua fría en la cara una y otra vez hasta que el pánico comenzó a ceder. Y entonces, cuando finalmente me atreví a mirarme en el espejo, vi algo que me heló la sangre. En mi frente, justo encima del entrecejo, había aparecido un pequeño símbolo. Era uno de los que había visto en las paredes del edificio sin ventanas, uno de los que estaban grabados en el cuchillo del ritual. No estaba tatuado ni dibujado. Parecía haber brotado de mi propia piel, como una marca de nacimiento que siempre hubiera estado allí esperando el momento de manifestarse. Sé que suena a locura. Sé que cualquier persona racional diría que necesito ayuda psiquiátrica urgente, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que viví, y sé, con una certeza que me aterra, que esto no es el final de mi historia, sino apenas el comienzo. Esta mañana, cuando revisé mi correo electrónico, encontré un mensaje de una dirección que no reconocí. No tenía asunto, y el cuerpo del mensaje contenía solo 3 palabras: es hora de volver. Y lo peor de todo, lo que me ha llevado finalmente a contar esta historia, es que una parte de mí quiere hacerlo. Una parte de mí, cada vez más grande, cada vez más fuerte, anhela regresar al pueblo, participar en el ritual, completar la iniciación que dejé a medias. Esa parte de mí ya no ve a los habitantes como captores o enemigos, sino como familia, como hermanos de sangre que comparten un secreto que el resto del mundo nunca entenderá. No sé cuánto tiempo más podré resistir. No sé si esta historia llegará a alguien antes de que sea demasiado tarde. Solo sé que necesitaba contarla, dejar constancia de lo que me pasó, advertir a otros de lo que puede ocurrir cuando la curiosidad te lleva demasiado lejos. Si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria, si tu coche se avería en un lugar sin cobertura móvil, si un extraño te ofrece indicaciones hacia un pueblo que no aparece en los mapas, corre. Corre lo más rápido que puedas en la dirección contraria. Porque hay lugares en este mundo que existen fuera de las reglas que conocemos, comunidades que han preservado secretos durante siglos, y una vez que cruzan tu camino, ya no hay forma de volver a ser quien eras antes. La aldea que parecía segura, nunca lo fue, y el ritual nocturno que presencié
era solo el principio de algo mucho más grande, mucho más antiguo, mucho más terrible de lo que mi mente puede comprender. Pero ya no tengo miedo. No sé si eso es bueno o malo. No sé si significa que finalmente estoy encontrando paz o si significa que la transformación está casi completa. Solo sé que, por primera vez en 2 años, cuando pienso en el claro del bosque y en el altar de piedra, lo que siento no es terror, es nostalgia. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dice que mi tiempo se está acabando. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Y si de algo ha servido todo esto, si aunque sea una persona decide no tomar ese atajo, no hablar con ese extraño, no seguir ese camino de tierra que serpentea hacia las montañas, entonces quizás mi confesión no habrá sido en vano. Mañana por la noche, cuando el sol se oculte detrás de las montañas, subiré a mi coche y comenzaré a conducir. No necesito el mapa del anciano, no necesito instrucciones ni indicaciones, porque ahora llevo el camino grabado en mi mente, pulsando como un segundo corazón, guiándome hacia el único lugar donde verdaderamente pertenezco. La tierra me ha marcado, el pueblo me llama, y tarde o temprano, lo sé con una certeza horrible, tendré que responder. Nos vemos pronto, hermano, nos vemos pronto.